Este lunes 22 de noviembre, Radio Televisión Canaria arranca oficialmente la campaña institucional del día 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Hoy hemos modificado el calendario habitual de la sección de Igualdad para presentar la campaña Somos Fuerza y nos acompaña la delegada de Igualdad de Radio Televisión Canaria, Noemí Galván. Noemí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Pues sí, arrancamos hoy esa campaña con ese eslogan Somos Fuerza, un mensaje con el que identificamos también a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia de género y que también queremos trasladar nosotros a ellas, dejar de revictimizarlas, que es algo que solemos hacer habitualmente, y mostrar la fortaleza que tienen para afrontar el día a día después de haber sufrido este tipo de agresiones. Para ello hemos realizado un spot que, si les parece, vamos a ver y vamos a hablar ahora mismo con la protagonista de este spot, con Miriam Cabrera. Antes vamos a verlo. Soy Miriam y soy una superviviente de la violencia de género. I remember when your voice was loud and clear. Llegué al hospital universitario prácticamente muerta. A la semana más o menos de haberme despertado, y llevaba ya como 5 semanas en el hospital, y empiezo a tomar conciencia de que sobreviví, que lo conseguí. De hecho, los enfermeros me contaron que durante las semanas que estuve dormida solamente decía una cosa de vez en cuando y decía: yo gané. Doy por finalizada una relación sentimental y para mi sorpresa, lejos de irse de mi casa, lo que hace es asesinarme. Fueron 3 horas y media siendo torturada, desangrada, apuñalada, degollada, y otra media hora más tratando de salir de mi casa. Mi asesino podía volver en cualquier momento y matar a mi hijo, que me había amenazado con eso, así que ese era el fin, de llegar a la calle, más allá de sobrevivir. Mis heridas físicas, que también las hay emocionales, eran y siguen siendo unas cicatrices bastante grandes, pero se trata de darle la vuelta y de verlas y pensar: sobreviví a esto. O sea, ahora son verdaderas marcas de guerra. Mi fuerza no es solo mía, mi fuerza es de toda la gente que me rodea y que me quiere. Hubiera sido muy difícil llegar hasta aquí, llegar a darme cuenta de que sigo viva, de que tengo derecho a ser feliz y a salir adelante. Y sí he vuelto a ser feliz, y lo feliz que me queda por ser. Pues esa mujer, la ven en pantalla, es Miriam Cabrera, la protagonista de nuestro spot. Y no vamos a decir víctima, vamos a decir superviviente. Tendremos que empezar a cambiar esos conceptos, ¿no? Efectivamente, porque es importante también, es muy importante el lenguaje, como nos referimos, Miriam. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Miriam. Gracias. Bueno, acabas de ver el spot, Miriam, ¿qué sensación te produce? Bueno, es agridulce. El resumen es bueno, ¿no? Porque al final esto es casi el final de un trabajo durísimo desde que abro los ojos a día de hoy. Pero eso básicamente es lo que digo, se trata de reconvertir, de dar la vuelta, de volverte a reestructurar, a transformarte y aprender a vivir con esto, no como una víctima, a pesar de serlo, sino como una superviviente, para poder sobrellevarlo, y somos más fuertes si tenemos conciencia de que lo somos realmente. Estíbaliz, a Miriam la habíamos tenido ya en el programa, también en el Ídolos de Tara, en la radio. Y la primera vez que yo hablé con ella me vino exactamente esa palabra, la fortaleza, ¿no? La fuerza que tiene ella y el coraje. Y pensamos en ella inmediatamente desde que dimos con ese eslogan de Somos Fuerza para esta campaña. Hay un trabajo detrás muy grande, como estabas diciendo. Hay un par de momentos además en el spot que a mí me resultan muy impactantes, que es que tú hablas de mi asesinato y de mi asesino. Es que mi asesinato se consumó. No lo viví como un intento. Él ejecutó mi asesinato durante 3 horas y media. Y de hecho él se va de mi casa cuando piensa que yo ya soy un cadáver. Él me enrolla en unas mantas, me da una serie de golpes
para comprobar que ejecutó bien el asesinato. Entonces, de hecho, prácticamente yo me di por muerta. Tomé conciencia, no se sabe cómo, para darme cuenta de que no, de que seguía respirando y tenía que llegar a la calle porque él me había amenazado con volver a casa y matar a mi hijo que llegaba del colegio. Entonces yo, por encima de cualquier cosa, y aunque yo estuviera muerta, yo tenía que llegar a la calle para dar la voz de alarma y salvarle la vida a mi hijo. Y todo esto sin perder el conocimiento y recordando a día de hoy, minuto por minuto y detalle por detalle. Bueno, sorprende de esas palabras que hemos escuchado en este spot, Miriam, esa fortaleza de la que habla Noemí y que incluso estando hospitalizada, ahora nos dices cuánto tiempo pasaste en el hospital, y casi sin conciencia, sin conocimiento, se te escuchaba decir, te lo dicen los profesionales sanitarios, yo gané. Sí, yo cuando llegué a la calle con esa idea. Cuando en la calle yo tuve unos minutos de conciencia y vi a la gente, vi cómo llegaban los sanitarios, la policía, la Guardia Civil, los mismos de ambulantes que me socorrieron. Y lo que sentí fue alivio, a pesar del dolor que yo llevaba sufriendo durante horas, de la agonía, del terror. Sentí alivio y fue una palabra que pensé, gané. O sea, mi hijo está a salvo. Con esto yo gané. Estuve dormida aproximadamente unas 4 semanas y los enfermeros, cuando ya yo me desperté, bueno, y empecé a recuperar conciencia, me lo decían, que de vez en cuando yo decía, gané, yo gané, o sea, como que me dormí con esa convicción de que había ganado y una convicción que sigo teniendo a día de hoy. Además, esto sucede, si no recuerdo mal, justo 3 días antes del confinamiento, el 11 de marzo de 2020, y Miriam pasa todo ese tiempo de confinamiento ingresada en el hospital. Se une además pues esa sensación de soledad que obviamente pues, bueno, el nivel de conciencia que tú tenías no permitía que fueras consciente del todo de la situación, pero también añadida, ¿no?, la soledad de estar ingresada en ese proceso de confinamiento tan duro. Claro, yo me despierto 4 semanas después de haberse declarado el estado de alarma. La primera semana o semana y media más o menos también es confusa porque, claro, tu cerebro se está reseteando de alguna manera, entonces se te hace muchísimo más difícil comprender dónde estás, porque tu familia no estás, porque la gente no te puede tocar, oyes conversaciones, oyes comentarios y no entiendo. O sea, ya de por sí una persona que no haya perdido el conocimiento cuesta asimilar que es un estado de alarma, que a nivel mundial la vida ha cambiado, como lo entiendo yo no lo entiendo. De hecho, yo es que la primera semana de recuerdos en recuperación de quirófano, hubo momentos en los que yo ni siquiera sabía si yo estaba viva o estaba muerta. Yo solo recordaba mi asesinato. No me podía comunicar porque había tenido un tromboembolismo pulmonar, no podía respirar sola, no podía hacer preguntas, no podía hacer, fue otra pesadilla. Cuando me desperté y vas tomando conciencia poco a poco según pasan los días y te van pasando la morfina, pero fue un proceso importante llegar a asimilarlo. Bueno, con este testimonio nos reafirmamos más porque Miriam es la protagonista de esta campaña, la entereza que tiene, la fortaleza, porque estamos hablando de un escaso periodo de tiempo, estamos hablando del confinamiento que fue prácticamente el otro día y te vemos aquí contando la historia, el testimonio que estás dando, cómo puede ser de ejemplo para muchas mujeres que nos pueden estar escuchando, y hablas de esas secuelas físicas, pero también hay unas secuelas emocionales, ¿no? Las más importantes, de hecho, porque bueno, las secuelas físicas sí son limitativas, a nivel estético pues tampoco es agradable verlos, no lo ha sido nunca, solo que he tratado, bueno, pues de darle la vuelta y de pensar, sobreviví a esto, y son unas cicatrices brutales, pero vamos, que salí viva de la guerra que tuve que luchar por mi vida y por la de mi propio hijo. Y a nivel emocional es una cosa con la que tienes que luchar también día a día. Afortunadamente he recibido ayuda por parte de la salud mental, tengo un buen psiquiatra y estoy rodeada de gente maravillosa que me ayuda a sobrellevar esto. Esto no es un trabajo mío solo. Has tenido además que enfrentarte muy recientemente al juicio. La semana pasada además conocíamos la sentencia. Me imagino lo tremendo que tiene que ser sobreponerse emocionalmente para enfrentarse a ese momento de volver a ver a tu asesino, como dices tú, ¿no? Es brutal, sobre todo los días previos, es brutal, no te cuentan los abogados cómo van a hacer las cosas, pero no llegas a imaginarlo. Y la verdad es que es un día en el que se pasa bastante tensión, pero también es verdad que una vez pasado te ayuda a cerrar un poco la parte esa emocional,
de ya no tienes que estar reteniendo ciertos detalles, ya es como un déjalo ir. Aunque tenga que vivir el resto de mi vida con eso, es algo que ya puedo abrir la mano y empezar a dejar ir. Han sido 18 años y medio, ¿verdad?, de prisión la pena a la que ha sido condenado su asesino, y Miriam, la verdad que ha tenido un apoyo también de su abogado, que quería mencionarlo. Ella me dijo, tengo que mandar un mensaje también al abogado. Sí, sí, porque en este sentido toda la ayuda posible es necesaria, no solo por parte de médicos, de familiares, bueno, en fin, de toda la gente de la que necesitas apoyarte. A nivel jurídico también es importante estar bien asesorada. Mi abogado, José Miguel Morín, ha hecho un trabajo más allá de abogado, o sea, ha hecho de amigo, ha tenido un trabajo humano, y esto también es importante a la hora de sobrellevar un caso de esta envergadura, que no es solamente jurídicamente, matemáticamente hablando en un juicio, sino que hay personas detrás que te apoyan y que te ayudan a llevar esto, y que además luchan por obtener la mejor condena posible. Bueno, pues Noemí, Miriam, gracias por estar aquí y contarnos tu testimonio, por ser fuerza en esta campaña que abrimos aquí en Radio Televisión Canaria. Y Noemí, que nos seguiremos viendo a lo largo de la semana. Nos veremos esta semana. Gracias, Estíbaliz. Gracias, buenos días.